Cada día es una nueva página en la que Dios nos permite escribir nuestra vida. Iníciala Renovados por Omega 97.3. Saludos a todos, queridos oyentes, bienvenidos a nuestro programa Renovados, el espacio radial que despierta tus sentidos y renueva tu alma. Soy Mayre González y para mí es un honor estar aquí una vez más compartiendo este momento tan especial con ustedes. Qué alegría poder acompañarles en esta hora. Estamos en la emisora favorita de todos, Omega 97.3 FM. Omega somos todos, Omega eres tú. Yo soy José Piñero y estamos aquí con mi esposa en una edición más de Renovados. Queremos decirles que en los controles está nuestro amigo y hermano Jason García. Y para dar inicio a este programa queremos invitar a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una oración. Muy bien, ahí donde estamos vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente acá en este espacio llamado Renovados. Te rogamos, Señor, que tu presencia pueda estar con nosotros y que dirijas cada una de nuestras palabras, que pueda ser de bendición para cada una de las personas que nos escuchan y que podamos ver tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Queremos invitarte a escribirnos y a llamarnos a través del número 0412-052-5106, 0412-052-5106, y puedes dejarnos tus saludos, tus pensamientos, opiniones, y también para agradecer tu sintonía, déjanos tu nombre para así saludarte en el próximo programa. Así que bueno, a partir de hoy invitamos a cada una de las personas que nos están escuchando que hayan tenido un encuentro con Dios, que quieran compartir su testimonio con nosotros aquí en este programa Renovados, el cual cada vez que tengamos un programa vamos a estar leyendo un testimonio de nuestros oyentes. Así que queremos invitarte a participar y dar el protagonismo a nuestro Dios de lo que Él ha hecho en tu vida. Asimismo queremos saludar a nuestro hermano Eduard Vargas, quien nos escribió desde San Felipe, y queremos agradecerle sus saludos y también a su esposa Maite. Muchas gracias por sus saludos, por su mensaje. Esperemos que Dios pueda seguir bendiciéndolos y que puedan seguir escuchando nuestra radio Omega 97.3, sobre todo nuestro programa Renovados. A su vez también queremos saludar a nuestra familia que está en San Felipe y poder decirles que los extrañamos mucho. Al hermano Aníbal y a la hermana Mima, a mis hermanos que también están allí y que posiblemente puedan escuchar este programa en esta hora. Y a los que siempre nos escuchan, también a mi abuela Lucrecia, a mi abuelo Miguel, y también a mi mamá Mayra y a mi papá Nelson, que siempre están al pendiente de este programa por Omega 97.3. Así que también queremos saludar a mis hermanos. Ellos también nos escuchan. Y un saludo para ellos también, a Nelson y a María. Que Dios pueda bendecirles también a cada uno de ustedes y pueda ayudarle para que puedan hacer eso que hay en su corazón realidad, ¿verdad? Y que Dios sabe que ustedes tienen en su corazón. Así es, también saludar a nuestros hermanos de la iglesia de San Felipe, en la iglesia donde, en mi caso, yo crecí, en la iglesia donde nació Mayra también, y podemos mandarles un abrazo fuerte, caluroso, y que esperemos que la paz de Dios siempre esté con ellos. Así también a nuestros hermanos que nos escuchan en la Ciudadela, queremos mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Que Dios pueda bendecirlos también y pueda ayudarles en toda la obra misionera que ustedes están haciendo en ese lugar. Muy bien, ¿y de qué estaremos hablando en este programa, Mayret? Bueno, en este programa vamos a estar hablando de algo bastante interesante y que muchos de nosotros algún momento hemos pasado por allí. ¿Qué será eso? Bueno, eso es la pereza espiritual y cómo nosotros podemos vencerla. ¿Alguna vez te ha pasado que entras en ese proceso en el cual dices, no quiero estudiar la Biblia, no quiero orar, no quiero hacer esto, no quiero hacer algunas cosas que normalmente antes hacías? Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por ese proceso. Sí, fíjate que el Apocalipsis dice que por tanto has perdido ese primer amor.
vuelve y arrepiéntete. Sabes que muchos, y es muy común que nosotros como seres humanos pasemos por esta situación de que cuando conocemos a Jesús estamos muy fogosos, buscamos la forma de predicar a las personas, leemos la Biblia, estamos muy constantes, pero llega el momento en que ese primer amor se va. Y es allí donde empieza la pereza espiritual. Entonces necesitamos nosotros saber qué es, cuáles son sus síntomas y cómo nosotros podemos vencerla. Wow, y es algo bastante extenso porque normalmente muchas veces no tenemos las herramientas con las cuales podemos atacar esta pereza. Y inclusive en otras cosas de nuestra vida cotidiana muchas veces tenemos ese mismo problema, que no nos da pereza, por lo menos nos da pereza estudiar, inclusive una carrera, o iniciar un curso y hacer otras cosas que también requieren del mismo esfuerzo que necesitamos cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Sí, muchas veces procrastinamos mucho. Sí, Esa palabra es un trabalengua para mí. Procrastinar es no cumplir, o sea, dar mucha vuelta para poder llevar a cabo una función. O sea, querer hacerla, pero a la vez tantas cosas, pues te lleva a esa apatía y no lograr tus metas, tus objetivos. Entonces, por eso es bueno analizar nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos, cuáles son los síntomas que estamos manifestando, para de esa manera poder vencerla, porque si no, no vamos a saber cómo solucionar ese problema. Muy bien. ¿Y cuáles tú crees que son las primeras causas que nos hacen tener una pereza espiritual? Después que venimos fogosos, venimos con ansias de saber de todo sobre la Biblia y de repente es como un declive de golpe. Bueno, yo creo que son muchos factores, ¿no?, los que pueden hacer que nosotros lleguemos a ese estado. Y por eso es bueno nosotros analizarnos. Fíjate que eso ocurre cuando nosotros tenemos un estancamiento en nuestro crecimiento espiritual. Allí nosotros pensamos que ya no lo sabemos todo, que para qué vamos a seguir estudiando si ya nosotros tenemos suficiente conocimiento. Y entonces poco a poco vamos llegando a ese estado. Y para eso es importante definir qué realmente es esa pereza espiritual. Bueno, la pereza espiritual se puede definir como una falta de voluntad o disposición para dedicar tiempo y esfuerzo a las prácticas espirituales, reflexiones internas, crecimiento personal en el ámbito espiritual. Es un estado en el que alguien experimenta apatía, indiferencia e incluso negligencia hacia su vida espiritual y su relación con Dios. Y es importante señalar que la pereza espiritual no se refiere necesariamente a una falta de actividad religiosa. Eso quiere decir aquellas personas que van a la iglesia, hacen servicios espirituales, no se refiere a la parte externa como tal, sino más bien a una desconexión interna, una falta de compromiso genuino con esas cuestiones que son tan importantes como la oración, como la meditación, como el estudio de su palabra, como profundizar el escudriñamiento de la palabra. O sea, son cosas que no se notan a simple vista, pero que la persona que lo experimenta manifiesta. Un día se levanta y dice: no quiero orar, no tengo ganas de orar. Otro día: no quiero leer la Biblia. Y así poco a poco se va apagando esa fe, se va apagando, hasta que llegamos al punto en que realmente esa persona muere espiritualmente. Y entonces quiere decir que la pereza espiritual puede ser influenciada por ámbitos externos, es decir, por dudas internas, por falta de tiempo, por circunstancias como el estrés, como la rutina, como las distracciones modernas actualmente. Tantas cosas que pueden hacer que nuestros ánimos espirituales puedan llegar a una pereza al punto de que pueda sentirse casi muerta. Sí. Superar la pereza espiritual implica un esfuerzo consciente para reconectar con nuestras creencias, los valores y las prácticas espirituales. Pero debemos cultivar una actitud de crecimiento personal en ese ámbito espiritual, ¿sabes? Necesitamos hacer sí o sí regularmente la meditación, la oración, el estudio de los textos, porque si no hacemos esto, vamos a llegar a la pregunta inicial. ¿Cómo es que llegamos a esta pereza espiritual? ¿Cómo es que llegamos? Dejando de hacer estas cosas que son realmente importantes. Y es que si te das cuenta, nadie nos obliga, es una decisión propia. Es algo que nosotros mismos nos vamos
encaminando poco a poco hasta llegar al punto de que llegamos totalmente a esa pereza que ni siquiera nos damos cuenta, porque cuando llegamos al punto de la pereza espiritual, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo en ese ámbito, que no estamos, decimos que estamos activos, que sí, estamos, pero prácticamente parecemos ya robots, o como se dice ahora, unos zombies espirituales. Estamos caminando porque simplemente ya estamos acostumbrados, es una rutina. Después que llega esa apatía espiritual, entonces viene lo que es la muerte espiritual. Y es ahí donde está el problema. Fíjate, ¿qué sucede cuando hay una muerte física? Una muerte de una persona. Físicamente, pues. Hay dolor, trae desgracia, trae dolor en la familia. Mucha gente se frustra. O sea, trae muchos sentimientos negativos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre cuando hay una muerte espiritual. Cuando la persona muere espiritualmente, también hay dolor entre los seres queridos. Hay dolor de esos hermanos que te aprecian, que vieron cómo tú eras al inicio y ven tu caída espiritual. Pero Mayre, mira, como lo estás poniendo, suena así como que la persona nunca va a salir de ahí. Simplemente se va a caer y se va a estrellar y ahí va a quedar. No, porque bueno, no es como un avión que se estrella y se destruyó, no. En este caso, una persona que está en esa apatía, digamos, permanente, también tiene la posibilidad de salir de esa apatía, porque luego de que empieza a retrocederse, a que su fe, deja su fe, y hasta que llega esa parte en que muere la fe, tiene también la opción de la resurrección de su fe. ¿Por qué? Porque pueden en el camino encontrar a Dios o encontrar algo que la hace que su fe vuelva a encenderse, se vuelva a despertar, y de esa manera pueda ver nuevamente la luz del día. Bueno, sí, y para que ustedes puedan aprender un poco más sobre la pereza espiritual, los invitamos a quedarse en sintonía de este programa Renovados, porque vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de la pereza espiritual. Me quedé en la pereza. Síguenos en nuestras redes sociales como Cristianos Renovados y aprende más de la palabra de Dios. Y estamos de vuelta en su programa Renovados por Omega 97.3 FM. Y estábamos hablando sobre la pereza espiritual. La pereza espiritual es esa pereza que muchas veces ataca al feligrés y no lo ayuda a avanzar espiritualmente. Ahora, nos hacemos una pregunta que queremos responder en esta hora, que sería: ¿cuáles son los factores que nos llevan a tener una pereza espiritual? Bueno, yo diría que una de los factores que nos llevan a tener esa pereza espiritual es la rutina. ¿Por qué? Porque ellas nos hacen a que nosotros no tengamos ese momento de calidad con nuestro Dios, que nosotros no tengamos ese tiempo para poderse dedicarlo a Dios de la manera que nosotros quisiéramos hacerlo. Quizás muchas veces estamos afanados por diferentes cosas, por el trabajo, por los niños, por la familia, o estamos tan cansados que nos levantamos muy tarde. Todas esas cosas hacen que ese hábito tan significativo para la vida espiritual se pierda. Entonces empezamos a manifestar ese síntoma de pereza espiritual. Pero fíjate, Mayre, muchos de nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia, lo primero que hacemos es orar, ponte leer el folleto, una matutina y la Biblia. Eso es una rutina que hacemos, o digamos que una rutina protocolar que hacemos cada vez que hacemos un estudio bíblico, y obviamente la oración está incluida. ¿Cómo puede que esa rutina o protocolar, digámoslo así, nos pueda afectar en lo que es nuestra pereza espiritual en algún momento? Bueno, es que muchas veces lo hacemos también por el simple hecho de cumplir con la rutina. ¿Me entiendes? No tiene un significado profundo, no hay un encuentro real con Dios, sino que lo hacemos simplemente por el hecho de que, bueno, tengo que hacerlo, si no lo hago me siento mal. Entonces es ahí cuando nosotros entendemos que esto se volvió una rutina y no un encuentro personal con Dios. Fíjate cómo era el encuentro de aquellas personas, ¿verdad? De aquel tiempo de la Biblia con Dios. ¿Cómo fue el encuentro de Moisés con Dios? ¿Fue una rutina? No.
era algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural, fue algo que a él le impactó profundamente porque también Dios le hizo un llamado en ese momento. Pero si nosotros no estamos prestos a escuchar y buscar la presencia de Dios, no vamos tampoco a escuchar los llamados que Él puede hacernos para una obra o para diferentes obras, dependiendo de los planes que Él tenga con nosotros. Entonces es importante que nosotros analicemos eso. Necesitamos tener un encuentro significativo como en aquel entonces los profetas, los discípulos y aquellas personas tenían un encuentro con Dios. O sea, el encuentro con Dios era significativo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Quizás podríamos salir de esa rutina, buscar a Dios de una forma diferente, o ir a la orilla de un río, levantarnos de madrugada y buscar a Dios de una manera diferente, cantar himnos, hacer cosas que realmente salgan de esa rutina, de lo común, exacto. Entonces, que sea realmente, que podamos sentir realmente que Dios ha estado con nosotros en esa meditación, en ese escudriñamiento de la palabra. Entonces eso nos está llevando a otro punto, la falta de tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces dedicarle tiempo a el estudio de la palabra, a pasar ese momento de calidad con Dios. Y es algo que muchas veces no tenemos, en el sentido de que algunas personas trabajan desde muy temprano y pasan todo el día en la calle, y muchas veces cuando llegan a casa están cansadas y no pueden tener ese tiempo para hablar con Dios, o creen que no tienen el tiempo porque están tan cansados que no pueden ni siquiera aguantar un poco, como le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo: ven a orar conmigo, y él le dijo: no pudiste aguantar ni siquiera una hora porque sus ojos, dice la Biblia, que estaban cargados de sueño. Entonces, en este caso, ¿cómo hace estas personas cuando tienen falta de tiempo? Bueno, yo diría que no es tanto falta de tiempo, sino que estuve escuchando algunos TikTok que hablaban sobre esto y decía así, mira. Y me llamó mucho la atención porque muchas personas dicen, bueno, es que no tengo tiempo para esto. Y realmente no se trata de que si tienes tiempo o no, sino que no es tu prioridad. Cuando las cosas no son nuestra prioridad, nosotros decimos, no tengo tiempo. Pero cuando algo es prioridad, de donde sea, sacamos el tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos realmente a Dios de prioridad, nosotros vamos a sacar el tiempo para estar con Él. Si tú realmente tienes a tu trabajo o a tu esposa, a tu esposo de prioridad, entonces tú le vas a dedicar tiempo a aquella cosa que tú la tienes como prioridad. Entonces no se trata de falta de tiempo, se trata de priorizar las cosas más importantes. Y otra cosa también entonces en ese caso es no distraernos. Y actualmente hay muchas distracciones. Sí, y fíjate que ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos levantamos? Agarrar nuestro teléfono. Sí. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Revisamos nuestras redes sociales. Revisamos el WhatsApp, cuántos mensajes nos han llegado, cuántas notificaciones tenemos, cuántas notificaciones, y estas distracciones pueden desviar nuestra mente de las atenciones de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos pendientes si tuvimos like, si no tuvimos like, si alguien nos comentó, si no nos comentaron, si alguien nos escribió, si no, y entonces así pasamos toda nuestra mañana, y cuando venimos a dar cuenta no dedicamos el tiempo que debía ser para Dios a otras cosas. O sea, no le dedicamos el tiempo realmente que Dios necesita y que nosotros necesitamos también para que nuestra vida pueda seguir creciendo espiritualmente. Exacto, entonces es necesario que podamos buscar la manera de no tener más distracciones que nos lleven lejos o nos lleven a esta pereza espiritual. Bueno, también es importante, como te decía anteriormente, sentir esa inspiración que proviene de Dios, ese hablar de Dios a nuestra vida. Y fíjate lo que a mí me pasó una vez. Yo llegué a un punto de experimentar esta pereza espiritual. No quería leer la Biblia, no quería orar, me sentía realmente indispuesta. Decía, no quiero, simplemente no quiero. Y yo decía, o sea, no puedo dejar que mi fe se apague. No puedo dejar que mi fe termine muerta. Entonces necesito hacer algo. Y aunque no quería hacerlo, yo leía la Biblia y oraba. Leía y oraba, pero realmente no me llenaba. Estaba en modo automático. No me llenaba, era como seguir una rutina. Yo leía el capítulo de la Biblia, no sentía la voz de Dios, no escuchaba que Dios hablaba en mi vida, simplemente lo hacía porque necesitaba hacerlo. O sea, es un hábito que yo tengo de que si yo no lo hago, paso todo el día sintiéndome mal, de que no he hecho lo primordial. Entonces, ¿yo qué hice?
en ese momento en que yo no sentía esa inspiración de Dios, no sentía esa voz de Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré la Biblia y le dije, Señor, yo necesito reavivar mi fe. Yo necesito que tú me hables. Y si tú no me hablas a la primera, lo voy a hacer hasta que tú me hables. Y entonces leí el capítulo de la Biblia una vez, no escuchaba la voz de Dios, no entendía lo que leía, volví a leer el mismo capítulo 2 veces, no entendía la voz de Dios, no escuchaba la voz de Dios, decía 3 veces, a la 4ª vez sentía que Dios hablaba a mi vida y que Dios me decía, esta es la enseñanza para ti hoy. Ahora que lo dices, me hiciste recordar la pregunta que me hiciste un día, hace unos días, o un mes atrás aproximadamente. Me dijiste, cuando tú estudias la Biblia, ¿se te queda y aprendes algo de una vez? ¿O cuántas veces lo lees? Y es algo que no a todos les sucede. En mi caso, casi siempre leo algo y se me queda, retengo mucho lo que leo. Pero no a todos les sucede esto. Pero es que no se trata de retener lo que lees. Es escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. Eso es lo que iba. A veces retenemos mucho lo que leemos, pero realmente estamos entendiendo lo que estamos leyendo, el significado, la enseñanza que está escondida en la Escritura. ¿Estamos comprendiendo realmente eso? ¿Estamos recibiendo realmente la inspiración divina al momento de estudiarlo? Si es así, entonces estamos empezando a levantar nuestra fe. Pero si no es así, entonces estamos en una pereza espiritual que no nos permite recibir la inspiración divina. Sí, otro de los puntos que también es importante mencionar acá y que nos hace también muchas veces caer en esta pereza espiritual son esas experiencias negativas que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, nos peleamos con nuestra pareja, discutimos con nuestro esposo o nuestra esposa. Ay, no, porque discutí no va a buscar de Dios. O porque me pasó esto, no voy a buscar de Dios. O me fue mal en el trabajo, me botaron, entonces es culpa de Dios, no voy a buscar de Dios. O inclusive nuestros hermanos de iglesia, alguna actitud que tuvo y no nos gustó. Y por esa razón nuestra fe empieza a tener una pereza en el punto de que por una experiencia que no estaba conforme a lo que creíamos. Sí, y entonces todas esas cosas nos hacen también caer en esa pereza espiritual. Otra de las cosas es estar cómodos, sentirnos cómodos donde estamos. O sea, yo no leo la Biblia bien, no escucho la voz de Dios, pero yo me siento cómoda así, me siento satisfecha. Y mira, te voy a dar una experiencia propia. Yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia. No naciste en la iglesia, naciste en un hospital, ¿eh? No, nací en la clínica San Felipe. No nací en el hospital, en la clínica San Felipe. No, lo cierto es que sí nací en la iglesia cuando me bauticé. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Lo cierto es que cuando yo estaba en la iglesia, en el tiempo en el que yo estuve en la iglesia de joven, llegó un momento donde yo solamente iba a la iglesia porque era mi costumbre. En otras palabras, yo fui diácono, fui muchas cosas, pero hubo un tiempo donde yo iba vestido de una manera para que no me tomasen en cuenta. ¿Por qué? Porque yo decía, no estoy listo, no soy apto, no quiero esto. Y era porque simplemente yo no estudiaba mi Biblia como debía, no estudiaba mi lección como debía. Y yo decía que si yo no hacía eso, ¿por qué yo iba a participar? Así que yo me iba con camisa por fuera, pantalones deportivos, así, de manera que no me dejaran servir. Hasta que llegó un momento y recibí el llamado de Dios, me acuerdo yo, ya con 15 años y algo, Dios me dijo, mira, tú necesitas activarte. Y por medio de un grupo de jóvenes, de esa manera se activó nuevamente mi interés por estudiar la Biblia y descubrí que podía también alabar a Dios. Y de ese momento Dios me colocó a mí en una situación diferente, donde salió esa pereza y despertó esa fe en mí para mantenerme hasta el día de hoy. Entonces es importante que cuando nosotros sintamos esa pereza espiritual, apoyarnos de nuestros hermanos, apoyarnos de aquella persona que es nuestro amigo, nuestro hermano de iglesia o nuestro familiar, alguna persona que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual, que nos pueda motivar, que nos pueda incentivar, porque muchas veces necesitamos apoyo simplemente. Es que una brasa fuera de la candela se apaga. Otra de las cosas que nos hacen caer en estas cuestiones de pereza espirituales son las dudas y los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos
a dudar de lo que creemos. Empezamos a decir, bueno, ¿y pero por qué? Bueno, ¿y de dónde viene Dios? ¿Y por qué Dios existió? Y empezamos a hacer preguntas que son realmente incoherentes, pero que como seres humanos no las hacemos. Y entonces ahí empieza a disminuir nuestra fe, a disminuir nuestra confianza en Dios y empieza nuestra lucha interna con todas esas dudas. Y hace que al final salgamos de la iglesia, salgamos de nuestra fe, de olvidarnos que existe un Dios que todo lo puede, un Dios que nos creó. Es que a veces le buscamos las 5 patas al gato, porque realmente lo que a un cristiano debería interesar es averiguar cuáles son las cosas que nos van a llevar al cielo. Otros misterios, sí, necesitamos saberlos también, pero llegará el momento donde Dios nos revelará aquellas cosas que todas las generaciones se han preguntado. Por ejemplo, ¿de dónde, cómo es que apareció Dios? ¿Cómo fue que creó todo? Muchas cosas están en la Biblia, sin embargo, muchas veces buscando respuestas que no necesitamos saber. Es que perdemos el rumbo. El mismo Dios dice que hay cosas que para nosotros son un misterio, pero que Dios no nos ha revelado eso y pues no tenemos por qué estar indagando en cosas que a nosotros no nos conciernen. Y fíjate que Dios fue claro y Jesús también le dijo, no les toca a ustedes saber esas cosas. Entonces necesitamos entender que no todas las cosas que nosotros nos preguntamos pueden tener una respuesta lógica, una respuesta no. Otra cosa es que las respuestas no siempre son al momento ni a un tiempo después, sino hay que esperar el momento indicado donde Dios nos lo va a revelar. Sí, y es que también es eso, Dios revela sus misterios. Él sabe el momento oportuno en que tú tienes que saber esas cosas. No nos toca a nosotros aprender y averiguar esas cosas. Cosas que no fueron reveladas para nosotros, así obviamente. Que en otras palabras, no te impacientes porque la impaciencia puede llevarte también a una pereza espiritual. En esta pereza espiritual y luego en la muerte espiritual, que si nosotros no buscamos la forma de regresar a Dios, entonces nos vamos a quedar allí, en esa muerte espiritual, no vamos a tener esa resurrección que Jesús quiere darnos en nuestra vida espiritual para que podamos estar activos en la obra de Dios. Bueno, y sin más que agregar por este bloque, vamos a una pausa musical y regresamos con más de su programa Renovados. Y estamos de vuelta en su programa Renovados por Omega 97.3 FM. Y volviendo a la pregunta que dejamos en el primer bloque, ¿cómo podemos resucitar nuestra muerte espiritual? Y si es que tiene resurrección, ¿tú qué piensas? Bueno, la verdad es que es bastante difícil. Bueno, pero no imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Así que si tú realmente has llegado a este punto en donde piensas que estás en una muerte espiritual, donde piensas que no vas a poder salir adelante, escucha lo que estamos hablando en esta hora y la oportunidad que Dios te da de levantarte. Porque así como Jesús resucitó a Lázaro en aquel entonces, también puede resucitar tu vida. Fíjate que Lázaro estuvo muerto por varios días y el Señor fue. Y cuando Dios va a tu casa, a tu vida, a tu encuentro, hay una resurrección, hay un milagro. Por eso es importante que aunque hayas llegado a este punto, puedas recordar que existe un Dios que todo lo puede. Un Dios que puede resucitar tu vida espiritual. Y para eso es importante también de que tú hagas algún cambio. Que tú hagas tu parte y que dejes que Dios haga lo demás. Así es, y una de las cosas que debemos hacer es cambiar nuestra rutina. Si bien la rutina al principio dijimos que puede hacer que nuestra pereza espiritual aparezca, también cambiar esa rutina que nos lleva a la pereza puede ayudarnos a levantarnos y poder despertar nuestra espiritualidad. Y es importante que tú seas sincero con Dios. Que si tú llegas el día en que tú dices, no quiero leer la Biblia, y puedas decirle, Señor, mira, ¿sabes qué? No quiero leer la Biblia. No quiero orar. Y fíjate, algo que a mí me pasó muy, muy curiosamente tiene que ver con esto que estamos hablando. Y es que yo hace 2 años hice un año bíblico. Un año bíblico es que tú lees todos los libros de la Biblia en un año. Y yo
todos los años yo comienzo este año bíblico, pero ese año me pasó algo en particular porque había un libro, que es el libro de Levítico, que yo decía, Señor, no quiero leer este libro. Y Dios me decía, léelo. Pero es que yo no quiero, no sé, ese libro lo encuentro tan complicado, tan difícil, que de verdad que yo no tengo ganas de leer ese libro. Pero fíjate que yo se lo dije a Dios y le dije, Señor, no quiero leer este libro. Y Dios puso en mí, léelo, pero no quiero. Y dije, bueno, Señor, lo voy a hacer. Voy a leer ese libro porque no puedo continuar mi año bíblico dejando a libros por medio, o sea, no es lo ideal. Así que comencé a leer este libro. Y cuando yo terminé de leer este libro, me di cuenta de lo importante y lo especial que somos los seres humanos para Dios. Mira, ese libro está cargado de tanta belleza y de tantos llamados para que nosotros seamos santos, para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos una nación diferente, un pueblo santo, un pueblo completamente apartado para Dios. El Señor quería que yo aprendiera esta lección, que yo pudiera entender que Él nos está llamando para que nosotros fuéramos diferentes en todos los sentidos. Entonces yo fui sincera con Dios, le dije, no quiero leerlo, pero Él insistió en que debía hacerlo. Y por algo Él lo hizo, y de verdad que a mí me encantó haber leído el libro de Levítico. Si a mí me preguntan un libro donde Dios le habla personalmente al ser humano y le habla de manera bonita, es el libro de Levítico. Me encantó ese libro. Y fíjate que antes no lo quería leer, y después que lo leí fue una bendición para mi vida. Entonces necesitamos serle sincero a Dios. Señor, no quiero hacerlo, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y Dios va a poner en ti su voluntad. Él va a poner en ti ese deseo de orar, ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de buscarlo a Él primeramente. Pero tú tienes que decirle, Señor, no quiero leerlo, Señor, no quiero hacer esto, y Él te va a ayudar. Mira lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 63, versículo 1. Dice, Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Y así es que nosotros debemos buscar a Dios. Como con esa necesidad de tomar agua, ¿verdad? De que cuando nos sentimos deshidratados necesito agua, tengo mucha sed. Así debemos buscar a Dios, tener esa necesidad, ese afán de buscarlo. Y fíjate, Mayre, que cuando nosotros tenemos una necesidad, no hay distracción que valga. Vamos porque vamos. Es decir, si tú tienes hambre, puede atravesarse lo que sea, pero tú vas a buscar comida a la cocina. Y eso es lo que tenemos que hacer, eliminar las distracciones. Nosotros necesitamos eliminar todo aquello que no nos permite conectarnos con Dios. Si en la mañana lo primero que tú haces es tomar el teléfono, entonces pon ese teléfono en silencio para que no te distraigas y ponlo al lado de la Biblia, para que cuando tú vayas a buscar el teléfono te des cuenta que la Biblia está allí. Mira, a mí me gusta lo que decía, es un actor de Hollywood que se llama Denzel Washington. Él dice lo siguiente: yo antes de dormir, coloco mis chancletas debajo de la cama. No las pongo frente a la cama, las pongo debajo de la cama. ¿Por qué? Porque así en la mañana, al despertar, lo primero que yo voy a hacer es arrodillarme. Y así no me olvidaré de hablar con Dios. Es interesante ese hábito que él muestra allí, porque son cosas pequeñas que nos pueden conectar con Dios cada día y de esa manera quitar los distractores. Así es, y también establecer metas espirituales, como le decía anteriormente, ¿verdad? De que yo puse mi meta de que quería hacer el año bíblico. Y ese año, yo normalmente tengo que todos los años comienzo o le doy un reinicio a ese año bíblico. Y definir esas metas nos ayuda a nosotros crecer espiritualmente. A compartir también la fe, porque cuando nosotros compartimos la fe, nos ayuda a crecer espiritualmente. Fíjate que muchas veces las personas nos hacen preguntas y a veces nosotros decimos, bueno, sí, yo tengo la respuesta para todo. Eso es lo que nosotros creemos, entre comillas. Pero llega una persona que nos hace una pregunta y nosotros quedamos así como que, ¿y cómo fue que? ¿Y qué respondo? ¿Y qué? Entonces ahí buscamos la Biblia, escudriñamos la Biblia
Y para la próxima vez que otra persona nos pueda preguntar lo mismo, ya vamos a saber cómo responder. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros prosigamos a la meta, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:14. A ese premio, ¿verdad?, supremo, que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos proseguir a esa meta, alcanzar esa meta. Porque si nosotros desistimos, fíjate lo que va a ocurrir. Empieza la pereza espiritual y termina en la muerte espiritual. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar compañía espiritual. Y es lo que estábamos diciendo al principio. Nosotros necesitamos buscar esas personas que tienen aquella fe que nosotros queremos tener también, o aquellas personas que creen igual que nosotros, y mantenernos juntos, porque cerca del fuego nuestra fe se va a mantener encendida. Pero si nosotros nos separamos, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Simplemente va a decaer y va a llegar a ese punto donde posiblemente se apague. Es importante que nosotros podamos poner en obra nuestros talentos, nuestros dones, porque de esa manera vamos a estar activos en la obra de Dios, vamos a estar activos compartiendo el mensaje, vamos a estar activos haciendo su voluntad, y de esa manera tampoco nuestra fe se va a apagar. Y eso me trajo una pregunta a mi mente en este momento personal. ¿Qué hubiese pasado si ese grupo de jóvenes que llegó a la iglesia en ese momento no me hubiesen puesto a cantar, no me hubiesen ayudado a participar, a cambiar mi vestimenta, porque yo aún no había cambiado mi vestimenta en ese momento? ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese utilizado a esas personas para que yo pudiese tener un despertar y también entender cuál era mi lugar en la iglesia? En este caso, eso mismo le está sucediendo quizás a ti que nos estás escuchando en esta hora. Puede ser que le esté sucediendo a alguien que conoces. Entonces es necesario que, si tú sabes de alguien que está viviendo esto, pueda ser la herramienta que ayude a esa persona a salir y que su fe pueda despertarse nuevamente. O si eres tú quien estás viviendo, puedas entender que debes acercarte a esas personas que están en tu mismo contorno, que te pueden ayudar a levantarte de esa pereza. Así es, por eso es que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en esto y decimos, bueno, no andes con malas juntas porque tú también te vas a convertir como ellos. Y así sucedía, y es algo que lo vivimos a diario. Por eso cuando los discípulos andaban con Jesús, la gente le decía: pero ya va, tú también eres uno de ellos. ¿Y qué decían dijeron algunos? No, yo no soy parte de él. ¿Por qué? Porque hablaban como él, actuaban como él, pensaban como él. O sea, es tremendo, pero es así. Usted va a hablar como la persona con la que más usted se relaciona. Usted va a pensar como la persona con la que usted más se relaciona. Y es así: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si quieres andar y llevar una vida completamente diferente en la parte espiritual, entonces anda con personas que estén consagradas, personas que busquen a Dios diariamente, personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Y de esa manera vas a poder encontrar tu propósito. ¿Qué vas a hacer? Medita en el propósito y significado que la espiritualidad aporta a tu vida. Mantén esa visión en mente. ¿Para qué? Pues para mantenerte enfocado y motivado en la vida espiritual que tú deseas. Mira lo que pasó con Jeremías en el capítulo 29:11. Mira lo que nos dice. Dios dice de la siguiente manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes que nosotros, estando en su pueblo, somos llamados muchas veces por Dios para una tarea específica? Y yo te digo hoy que puedas hablar con Dios y preguntarle: Señor, ¿cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando nosotros le preguntamos eso a Dios, Él ve que nuestro corazón es sincero y va a decirnos: necesito que hagas tal cosa, te he dado estos dones para que tú hagas tal obra. Y así Él llamó a sus profetas, así Él llamó a sus discípulos, así Él llamó a cada una de las personas que están en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos responsabilidad de llevar su mensaje, su obra a muchas personas. Y sobre todo en este tiempo donde necesitamos
que el evangelio sea expandido a todo el mundo. Y para que eso se pueda lograr, necesitamos que todas las personas dentro del pueblo de Dios, las personas que Dios está llamando, que conocieron de Dios, puedan hacer la obra que le corresponde. Si todos hacemos ese granito de arena, va a llegar el momento en que vamos a tener la arena de todo ese mar. Vamos a llegar a dar ese mensaje que el Señor espera que nosotros como pueblo podamos dar. Entonces te invitamos a hacer esa pregunta a nuestro Dios. Pregúntale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando Dios te llame, obedécelo. Porque muchas veces Dios nos llama a hacer algo y ponemos muchas excusas antes de aceptar ese llamado. Así es. Si Dios te está llamando es porque ve en ti la capacidad, ve en ti la nobleza, ve en ti todas las características que Él necesita para ese tipo de trabajo. Así que bueno, con esto en mente vamos a una pausa musical y regresamos con más de Renovados. Síguenos en nuestras redes sociales como Cristianos Renovados y aprende más de la palabra de Dios. Bien, estamos de vuelta en su programa Renovados por Omega 97.3 FM. Y quien les está hablando, Mayre González y José Piñero. Hoy estamos hablando acerca de la pereza espiritual y cómo nosotros podemos vencerla. Y bueno, para esta última parte vamos a estar hablando acerca de un personaje en el cual se puede ver que hubo una pereza espiritual. Y un ejemplo de pereza espiritual que podemos encontrar en la Biblia es la historia de Jonás. A ver, Jonás, ¿por qué? ¿En qué momento él tuvo pereza espiritual? Fíjate que Jonás tuvo una pereza espiritual cuando recibió el llamado de ir a predicar a Nínive. Él se fue corriendo de una a Tarsis. Él dijo: no, yo no voy para allá. Si él hubiese tenido una fe firme, una espiritualidad firme, él hubiese aceptado el llamado desde un principio. Pero él decidió irse a Tarsis. Ay, Jonás me hizo acordar a ti, ¿eh? ¿A mí? Sí, a ti. Ay, Dios. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que Dios te hizo un llamado a ti también. Y tú como Jonás hiciste lo mismo, saliste huyendo. Y estoy seguro que más de uno aquí ha recibido un llamado y ha salido corriendo. Así que lastimosamente hoy nos toca correr hacia el llamado porque ya huimos y Dios sigue haciendo el mismo llamado cada día. Fíjate que él dice que se embarcó en un barco que iba en una dirección contraria. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos hecho esto? Que Dios nos llama a hacer una obra y nos embarcamos en otro barco ahí en una dirección contraria. ¿Por qué? Porque quizás tenemos miedo, porque quizás no queremos hacer lo que Dios nos dice, o porque quizás pensamos que nos va a ir mal en la misión. Como lo pensaba Jonás. Jonás decía: no, es que Dios, sé que Dios es misericordioso, y si yo voy por allá y digo que si ellos no se arrepienten va a venir un castigo eterno, Dios los va a perdonar por si ellos se arrepienten, y yo voy a quedar mal, decía Jonás. y yo voy a quedar mal, decía él. Y fueron tantas cosas que Jonás inventó en su mente, tantas cosas locas, porque yo decía, o sea, ¿por qué Jonás pensó de esa manera? Y es la misma manera en que tú y yo pensamos. Sí. Es que no es algo que cuando vemos la historia de Jonás nos damos cuenta que pareciera que estuviéramos hablando de nosotros mismos, porque es algo que vivimos normalmente. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en Venezuela, algunas zonas de Venezuela eran peligrosas y decían: ¿quién se atrevería a ir a tal sitio? Y todo el mundo con los ojos así todos inmensos, y se quedaban sentados y apretaban su cuerpo así como que: de aquí yo no me muevo, yo no voy para allá, eso es muy peligroso, eso es muy esto. Pero realmente era lo que Dios pedía. Dios les decía a nosotros, le dijo a Jonás: ve a Nínive. ¿Y qué era Nínive? El lugar más peligroso conocido en aquel momento. Eran malos, era una nación muy mala. Dicen algunos comentarios que eran tan malos que disfrutaban de ver cómo las hormigas destrozaban el cuerpo de las personas, aún con vida. Imagínate. Eran demasiado malos. Ahora,
Jonás se embarcó en esta barca, se fue a Tarsis, huyendo del propósito que Dios le había dado. Sí, ¿y qué pasó con Jonás al irse a la dirección contraria? Que Vino eso es lo gran que me preocupa. ¿Ah? Esa es la parte que a mí me preocupa. Puso en peligro a muchas personas estando ahí. Aparte que también peligraba su vida. Y fíjate cómo estaba la fe y la espiritualidad de Jonás en ese momento. Porque él se embarca en ese barco a Tarsis. Y le dicen, llévame a Tarsis. Y se acuesta a dormir. Como si nada. Como que, bueno, yo aquí no está pasando nada. Aparte de que se acuesta a dormir, empieza una tormenta en ese mar inmenso. Y el único que dormía era Jonás. De paso lo despiertan. Y le dicen, mira, perezoso, mira, dormilón, despiértate, ¿no ves que nos estamos hundiendo? La tempestad es muy fuerte, ayúdanos. Y él se queda mirando y se queda así como que, ok. Sacaron todo, tiraron todo de la barca. Y la barca aún se quería hundirse, que parecía que se iba a despedazar. Y dijeron, vamos a echar suerte, a ver de quién es la culpa. Eso era muy común en aquel entonces, ¿no? Ellos sí. hacían esas cosas como para descubrir quién era el culpable o para buscar la solución a algunos problemas y eso. Y sí, pero fíjate lo que sucedió. ¿Qué pasó? Le tocó a Jonás. La pregunta que le hicieron a Jonás, ¿cuál fue? ¿Quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Y por qué nos viene esto? La respuesta de Jonás, ¿cuál fue? Yo soy un profeta de Dios. Yo vengo huyendo de Dios y esto es culpa mía. Imagínate. Sí, y lo que me llama la atención es lo que hace Jonás después de eso. Porque fíjate que él le dicen, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer nosotros para resolver este problema? Porque tú nos causaste este problema, ¿verdad? Es tu culpa. Ahora dinos cómo solucionarlo. Tíreme al agua. Y es allí donde está el problema. Porque fíjate, huimos de la presencia de Dios. Vienen esos problemas a atacarnos en nuestra vida, ¿verdad? Porque no estamos haciendo el plan que Dios quiere. Y entonces, aparte de eso, ¿qué hizo Jonás? Bueno, para solucionar esto, quítenme la vida. Tíreme para el agua. ¿Cómo estaba su espiritualidad? ¿Cómo estaba su fe? Realmente Jonás estaba sumergido en una pereza espiritual. Porque para decirle a la persona, quítenme la vida, o sea, la persona tiene que estar realmente en un proceso de depresión profundo para llegar a un momento de decir, acaben con mi vida o acabar yo con mi propia vida. Fíjate que esa situación me hizo recordar un testimonio que tuvo Rodolfo Vázquez en un programa donde estuvimos en Perú. Él dice que hubo una persona que se acercó a él en un concierto y le dijo, gracias, tú no sabes por qué, te voy a contar. Él dice que había preparado todo en su casa, había hecho la nota, había hecho todo y se estaba bañando para posteriormente quitarse la vida. Y este hombre dice que lo que escuchó fue una canción cristiana. Y fue una radio también. Y fue una radio cristiana que empezó a sonar en la casa del vecino, que daba hacia su baño el sonido. Y cuando escuchó, si mal no recuerdo, era la canción que habla sobre vi a Juan que vi en el cielo. Y él se quedó así. Hablé con Juan y el hombre desistió de quitarse la vida. Pero Jonás tuvo el mismo pensamiento. Dijo, acaba mi vida, acaba mi misión y ya. Y se acaban mis problemas. Y se acaban mis problemas. Pero realmente no fue así. Dios tenía la solución, así como la tuvo para este hombre. En aquel momento que sonó la radio, aquí no sonó la radio, pero vino un gran pez y se lo llevó. Se lo tragó. Y es que Dios tiene diferentes formas de sacarnos de los problemas donde nosotros mismos nos metemos por andar huyendo del llamado de Dios. Sí. Dios tiene la solución a todos tus problemas. Pero ¿qué pasó para que Jonás cambiara o mudara su pensamiento? Jonás, en medio de su desesperación, Jonás en medio de ese estómago, de ese pez, ¿verdad? Lleno de algas, lleno de quién sabe qué cosas ahí que comía ese pez y todo. En lo más profundo de todo. Y en lo más profundo del mar, que es lo más impresionante, o sea, en lo más profundo de tus problemas. ¿Qué tan bajo necesitas caer? En lo más difícil que tú puedas experimentar, puedes recordar como lo hizo Jonás. Jonás recordó
que había un Dios que lo había llamado a un propósito, que había un Dios que lo había llamado a cumplir una misión, que había un Dios que es misericordioso y que tiene amor para con cada uno de nosotros. Allí, en su desesperación, en lo más profundo de su ser, clamó a Dios y le dijo: Señor, perdóname. Le dijo: Señor, me arrepiento por no haber hecho tu voluntad, perdóname y confesó todo su pecado a Dios. Y Dios fue tan bueno que agarró ese pez, que agarró ese mismo problema, esa misma profundidad, y lo llevó a la orilla del mar. El problema no era un problema, era la solución. Y allí Dios puso a Jonás en medio de esa ciudad. Tanto que huyó Jonás y volvió al lugar de origen, donde Dios lo había llamado. Pero fíjate, Mayre, si Jonás hubiese ido directamente a Nínive, seguramente él iba a tener el mismo éxito que tuvo cuando fue. Solo que esta vez fue con un extra. Un hombre, un profeta que salió de la boca de un pez. Imagínate. Y que tenía un gran testimonio que contar. Porque ¿quién sale de la boca de un pez vivo? Nadie. ¿Ah? ¿Quién se puede imaginar esto? Y eso le pasó a Jonás. ¿Cuántas cosas en tu vida no han pasado que son realmente impresionantes a la hora de contarlo? Y tú las vives simplemente para que puedas testimoniar, para que puedas dar testimonio. ¿Usted está hablando portugués? Sí, para que puedas dar testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando pases por una dificultad, recuerda clamar a Dios. Y cuando clames a Dios, que Dios te saque de ese problema, recuerda dar testimonio de todo lo que ha hecho en tu vida. Así es. Y fíjate, ¿qué hizo él? Dio testimonio. Y su predicación fue de éxito. Así es, entonces la historia de Jonás nos recuerda la importancia de la obediencia y la disposición en nuestra vida espiritual. Nos revela cómo podemos cambiar, ¿verdad?, de esa pereza espiritual que puede llevarnos a alejarnos de la voluntad de Dios y a perder las oportunidades de ser instrumento en su plan. La historia de Jonás también nos destaca la compasión y la misericordia de Dios, quien es el que otorga a Jonás una segunda oportunidad y busca redimir incluso a la ciudad de Nínive. Y fíjate que fue tan impactante el testimonio de Jonás, fue tan impactante el poder que Dios le otorgó a Jonás en ese momento, fue tan impactante su resurrección espiritual para cuando llegó a esa ciudad, que fue con poder, que fue tanto la forma en que él hablaba, pero fue la forma en que el Espíritu Santo actuaba en la vida de esas personas, que todos, hasta el rey, se arrepintió. Es que cuando Dios restaura tu vida, no solo restaura la tuya, sino también la de los que te rodean. Y son contagiados de esa pequeña gota de poder que Dios te da. Y bueno, así es, queremos que te quedes con este pensamiento en esta hora, que tú puedas reflexionar en todo lo que hemos hablado y lo que ha hecho Dios en tu vida y lo que puede hacer en tu vida. Y sin más que decir, vamos a terminar nuestro programa por el día de hoy, y para eso vamos entonces a orar y a pedirle a Dios que pueda restaurar nuestras vidas si realmente estamos en esa pereza espiritual, que Él pueda resucitar nuestra vida si hemos caído en una muerte espiritual. Lo importante no es si tienes una pereza, si estás muerto espiritualmente, lo importante es que resucites, que te levantes, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de lo bajo que podamos estar, tú siempre vas a estar allí para levantarnos. Te rogamos, Señor, en esta hora que puedas quitar nuestra pereza y darnos todos los ánimos posibles para poder caminar contigo. Que cada día podamos encontrar deleite en tu palabra, que podamos gozarnos de hablar de tu amor y decirle a las personas que tú, Señor, puedes cambiar nuestras vidas y que pronto estás por regresar. Señor, en esta hora te rogamos que te quedes con cada uno de nosotros, que puedas bendecirnos y que puedas restaurarnos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor pueda bendecir tu vida, pueda restaurar tu vida y pueda ayudarte con todos los deseos de tu corazón. Que
que el Señor te bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Síguenos en nuestras redes sociales como Cristianos Renovados y aprende más de la palabra de Dios.